Si existiera un lugar donde ruinas milenarias comparten espacio con mezquitas doradas, donde globos aerostáticos sobrevuelan paisajes que parecen de otro planeta, y donde el té es tan importante como la propia historia, ese lugar sería Turquía. Pero al fin y al cabo, ¿qué visitar en Turquía? ¿Cuáles son los destinos imperdibles, los sabores típicos y los detalles culturales que hacen de este país una de las experiencias más ricas del mundo? Eso es lo que descubrirás en el video de hoy. Una inmersión completa en las maravillas de Turquía, explorando sus ciudades más increíbles, su geografía única, la gastronomía turca y curiosidades que probablemente nunca habías oído. Ubicada entre dos continentes, Europa y Asia, Turquía es el vínculo vivo entre Oriente y Occidente. Con una población de más de 85 millones de habitantes, una edad media de 32 años y más del 70% de la población viviendo en zonas urbanas, el país es dinámico, diverso y moderno, sin dejar de lado sus profundas raíces históricas. La economía turca es la 17ª más grande del mundo. Con un PIB que supera los 800.000 millones de dólares, el país destaca en producción industrial, comercio y turismo. Sus principales socios comerciales incluyen Alemania, Reino Unido, Italia y Estados Unidos. Además, Turquía se enorgullece de ser una referencia en la industria textil, el sector automotriz y la producción agrícola, con énfasis en frutas, trigo y, sí, sandías a nivel nacional. Pero lo que realmente conquista a los viajeros es lo que Turquía ofrece más allá de los números, su cultura vibrante y su gastronomía. Si crees que la comida turca es solo kebab, prepárate. El país es cuna de sabores como el dolma, hojas de parra rellenas, el irresistible baklava con pistacho y miel y el famoso lokum, la delicia turca que se sirve con té negro. Por cierto, los turcos son los mayores consumidores de té del mundo, bebiendo entre 3 y 10 tazas al día, en promedio. Y todo esto sucede en un territorio sorprendente, más de 780.000 kilómetros cuadrados bañados por 4 mares, el Mediterráneo, el Egeo, el Negro y el de Mármara, con más de 7.000 kilómetros de costa. En un solo día se pueden ver bosques, lagos salados, montañas nevadas, playas de azul turquesa y llanuras áridas. El punto más alto del país es el Monte Ararat, con más de 5.000 metros de altitud, rodeado de leyendas y misterio. Ahora prepárate, porque las curiosidades sobre Turquía son de otro nivel. ¿Sabías que fue allí donde nació el tulipán, mucho antes de llegar a los Países Bajos? ¿Que el templo más antiguo del mundo, Göbekli Tepe, con más de 11.000 años, está en la región de Sanlurfa? ¿O que la ciudad de Troya, inmortalizada en la Ilíada de Homero, está en territorio turco? Y eso no es todo. Las 7 iglesias del Apocalipsis, mencionadas en la Biblia, están todas ubicadas en Anatolia, la región central del país. Estas conexiones entre pasado y presente se sienten en cada esquina, desde las históricas mezquitas de Estambul hasta los barrios de piedra dorada de Mardin, pasando por los castillos de sal de Pamukkale y los globos aerostáticos de Capadocia. Si estás buscando un viaje completo, con paisajes exóticos, playas paradisíacas, ciudades históricas, montañas sagradas, una gastronomía increíble y una hospitalidad cálida, Turquía debe estar en la cima de tu lista. Turquía es, literalmente, donde Oriente abraza a Occidente, y cada paso allí es como caminar entre dos mundos, dos épocas y posibilidades infinitas. Y lo mejor de todo, esto es solo una introducción. Aún hay mucho por descubrir en lo que viene a continuación. Y justo cuando piensas que Turquía ya te ha mostrado todo, llega Estambul, la joya donde el pasado y el presente conviven en un ritmo vibrante. Esta ciudad, con más de 15 millones de habitantes, es la única del mundo que se extiende sobre 2 continentes, Europa y Asia, separada por el estrecho del Bósforo, pero unida por una energía que atrapa desde el primer momento. Un buen punto de partida es la majestuosa Hagia Sofía. Construida en el siglo VI por el emperador Justiniano,
fue catedral, mezquita, y hoy funciona como un lugar sagrado que resume siglos de historia bizantina y otomana. Frente a ella, la Mezquita Azul, con sus 6 minaretes y miles de azulejos de cerámica de Iznik, es un espectáculo visual que parece sacado de un sueño. No hay forma de no quedar hipnotizado. Después de tanto deslumbramiento arquitectónico, el recorrido te lleva directo al corazón del antiguo imperio, el Palacio de Topkapı. Este complejo fue residencia de los sultanes otomanos durante casi 4 siglos. Sus patios, salones decorados con mosaicos y el tesoro imperial, que incluye la legendaria daga de Topkapı, revelan cómo vivía la élite de una de las civilizaciones más influyentes del mundo. Y si el alma de Estambul vive en sus monumentos, su pulso late en el Gran Bazar. Con más de 4.000 tiendas distribuidas en 60 calles techadas, es uno de los mercados cubiertos más grandes del planeta. Aquí todo se negocia con una sonrisa y una taza de té, desde especias que perfuman el aire, hasta alfombras hechas a mano que cuentan historias con cada nudo. Estambul no se visita, se siente. Cada rincón tiene algo que decir, algo que ofrecer, algo que recordar. Y si Estambul es el alma vibrante de Turquía, la Capadocia es su lado más surrealista. Aquí, la tierra parece haber sido esculpida por gigantes soñadores, con formaciones rocosas imposibles que brotan del suelo como chimeneas de otro planeta. Se les llama chimeneas de hadas, y forman uno de los paisajes más icónicos del mundo, moldeado por la lava, el viento y el tiempo durante millones de años. Lo que convierte este lugar en una experiencia única es la posibilidad de volar sobre él. Al amanecer, cientos de globos aerostáticos se elevan lentamente, pintando el cielo con colores suaves, mientras el sol revela un escenario casi mágico. Este espectáculo aéreo es tan popular que la Capadocia recibe más de 2 millones de visitantes al año, muchos solo por este momento inolvidable. En el corazón de la región se encuentra Göreme, un pueblo pequeño pero cargado de historia. Sus iglesias excavadas en la roca datan del siglo X y forman parte del Museo al Aire Libre de Göreme, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus frescos, pintados con pigmentos naturales, aún conservan detalles que narran siglos de fe y resistencia. Muy cerca se alza el castillo de Uçhisar, la formación más alta de la zona. Desde su cima se puede ver todo el valle en un panorama que corta la respiración. Esta fortaleza natural fue utilizada como refugio durante siglos, con túneles y habitaciones cavadas en la roca que aún se pueden explorar. La Capadocia también es famosa por sus ciudades subterráneas, algunas con más de 10 niveles bajo tierra. Lugares como Derinkuyu y Kaymakli podían albergar hasta 20.000 personas, protegidas de invasores en un sistema de defensa tan ingenioso como fascinante. Si te encanta descubrir nuevas culturas, sorprenderte con curiosidades sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás buscando la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Juntos, transformemos cada video en una nueva aventura. Y mientras la Capadocia te lleva al cielo, Pamukkale te conecta con la tierra en su forma más pura y sorprendente. Este rincón de Turquía, cuyo nombre significa Castillo de Algodón en turco, parece sacado de una postal imposible. Terrazas blancas como la nieve, formadas por depósitos de travertino, descienden en cascadas suaves, mientras el agua termal fluye tibia entre ellas. Lo más impresionante es que este paisaje no es artificial. Las aguas ricas en calcio emergen a temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados y, al enfriarse, forman estas piscinas naturales de tonos celestes. Caminar descalzo sobre estas formaciones es una experiencia sensorial única. Y sí, es completamente permitido, pero con respeto y cuidado, ya que Pamukkale es un patrimonio protegido.
A solo unos pasos de este escenario onírico, se encuentran las ruinas de Hierápolis, una ciudad grecorromana fundada en el siglo II a.C. Esta antigua urbe fue famosa por sus aguas curativas y durante siglos atrajo peregrinos de todo el Imperio Romano. Hoy, uno puede pasear entre columnas caídas, visitar su impresionante teatro con capacidad para más de 10.000 personas y hasta bañarse, literalmente, entre ruinas sumergidas en la piscina de Cleopatra, alimentada por las mismas fuentes termales. Más allá de lo visual, hay algo en Pamukkale que invita al silencio. Quizás sea el contraste entre el blanco radiante de la piedra y el cielo profundo, o el eco del pasado que aún se siente entre las estructuras antiguas. Lo cierto es que aquí el tiempo se desacelera, y cada paso parece ser parte de una coreografía natural entre historia, geología y belleza pura. Y desde las piscinas termales de Pamukkale, el viaje te lleva directo a uno de los escenarios más impactantes de la antigüedad: Éfeso. Situada en la región del mar Egeo, esta ciudad fue una de las metrópolis más importantes del mundo antiguo, un verdadero centro político, religioso y comercial que hoy permite caminar, literalmente, sobre siglos de historia. Al adentrarse por la vía de los curetes, todo se vuelve grandioso. A cada paso surgen columnas, templos y esculturas que parecen contar sus propias historias. La joya de Éfeso es, sin duda, la Biblioteca de Celso. Construida en el siglo II después de Cristo, llegó a albergar más de 12.000 pergaminos. Su fachada de mármol, perfectamente conservada, todavía impresiona por su simetría y elegancia. Más adelante, el teatro de Éfeso deja sin palabras. Con capacidad para más de 25.000 personas, es uno de los más grandes del mundo romano. Desde sus gradas, se puede imaginar fácilmente cómo eran los espectáculos de la época: obras dramáticas, discursos públicos e incluso luchas de gladiadores. El sonido todavía viaja por sus paredes con una acústica natural sorprendente. Pero Éfeso guarda también uno de los secretos más sagrados del mundo antiguo: el Templo de Ártemis. Considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue construido en honor a la diosa de la fertilidad. Aunque hoy solo quedan algunas columnas en pie, su historia sigue viva en cada rincón del sitio arqueológico. Además, muy cerca se encuentra la Casa de la Virgen María, lugar de peregrinación cristiana donde, según la tradición, habría pasado sus últimos días. Éfeso no es solo una visita, es un salto en el tiempo hacia una civilización que marcó el curso de la humanidad. Y cuando crees que ya nada puede superar la grandeza de Éfeso, el mar aparece en escena con todo su esplendor en Antalya. Esta ciudad costera, abrazada por las aguas del Mediterráneo y rodeada por montañas, es un equilibrio perfecto entre historia antigua y descanso bajo el sol. No es casualidad que se la conozca como la capital turística de Turquía. Al recorrer el casco antiguo de Kaleiçi, las calles empedradas, las casas otomanas con balcones de madera y los patios floridos crean una atmósfera íntima, casi cinematográfica. Este barrio histórico, restaurado con mucho cuidado, es un laberinto encantador donde el tiempo parece moverse más lento. En medio del bullicio moderno, emerge la imponente Puerta de Adriano. Construida en honor al emperador romano, que visitó la ciudad en el año 131, esta estructura de mármol con 3 arcos sigue en pie con una elegancia que sorprende. Sus columnas corintias y detalles ornamentales la convierten en uno de los monumentos mejor conservados del período romano en Turquía. Unos pasos más allá, el puerto antiguo de Antalya ofrece vistas panorámicas, cafés con terrazas frente al mar y barcos que zarpan hacia calas escondidas. Desde allí es fácil llegar a playas como Konya Alta y Lara, donde el agua cristalina y la arena clara se mezclan con vistas de montañas cubiertas de pinos. Antalya tiene más de 600 kilómetros de costa, y no faltan rincones para quien busca tranquilidad o aventura. Además, los alrededores están llenos de ruinas como las de Perg y Termesos,
donde teatros, ágoras y baños termales cuentan historias de civilizaciones que habitaron esta región hace más de 2000 años. Cada piedra parece tener algo que decir en esta ciudad donde la historia se encuentra, cara a cara, como el mar. Después de dejarse llevar por las playas y ruinas de Antalya, el viaje continúa hacia el mar Egeo, donde Bodrum aparece como una postal viva de contrastes. Esta ciudad costera, elegante y vibrante, ha sido durante décadas el refugio favorito de artistas, intelectuales y celebridades turcas, sin perder su esencia histórica ni su encanto relajado. Uno de sus mayores símbolos es el Castillo de San Pedro, construido por los caballeros de la Orden de San Juan en el siglo XV. Esta fortaleza imponente, que domina la bahía con torres y murallas perfectamente conservadas, hoy alberga el Museo de Arqueología Subacuática, considerado uno de los más importantes del mundo en su categoría. Entre sus colecciones se encuentra el pecio de Uluburun, un barco que naufragó hace más de 3000 años y fue rescatado con objetos que aún revelan secretos del comercio en la Edad del Bronce. Más allá de su pasado marítimo, Bodrum también es sinónimo de vida nocturna. A medida que cae el sol, los bares junto al mar se llenan de luces suaves y música en vivo, mientras yates de lujo se balancean en el puerto. Clubes elegantes, terrazas animadas y restaurantes de cocina egea hacen que cada noche sea una experiencia nueva, pero sin pretensiones. En cuanto a sus playas, hay opciones para todos los gustos. Desde las más tranquilas, como Vitez y Ortakent, hasta rincones exclusivos como Turkbiku, donde el agua es tan transparente que parece espejo. Además, Bodrum es una puerta natural para explorar las pequeñas islas del Egeo, muchas accesibles en paseos cortos de barco. Aquí, cada rincón parece tener un pie en la historia y el otro en el presente, con un equilibrio tan natural que solo se entiende al vivirlo. Y cuando parece que Turquía ya te mostró todos sus contrastes entre lujo, ruinas y mar, aparece Safranbolu, como una cápsula del tiempo perdida entre colinas verdes. Esta ciudad, ubicada en la región del Mar Negro, es un ejemplo vivo de cómo era la vida otomana hace más de 3 siglos, con su arquitectura tradicional cuidadosamente preservada y su atmósfera de cuento. Lo primero que llama la atención son las casas. Más de 800 mansiones construidas entre los siglos XVII y XIX, con fachadas de madera blanca, techos de tejas rojas y detalles en piedra que reflejan un estilo de vida refinado y funcional. Muchas de ellas hoy funcionan como pequeños hoteles, museos o casas de té, permitiendo a los visitantes experimentar de cerca cómo vivían las familias acomodadas de la época. Caminando por sus calles empedradas, uno se encuentra con carabasares, hammams y mezquitas, que fueron parte de las rutas comerciales más importantes del Imperio Otomano. Safranbolu fue un punto clave en la antigua ruta de la seda, y su nombre viene del azafrán, especia que aún se cultiva en la zona y que era uno de los productos más valiosos del comercio regional. Entre los lugares más icónicos está el Zinci Han, un carabasar del siglo XVII que servía de hospedaje para comerciantes, y el baño turco del mismo nombre, que aún sigue en funcionamiento. El reloj de torre y el antiguo mercado siguen marcando el ritmo de una ciudad que vive con calma, sin prisa, como si el tiempo se negara a pasar. Todo en Safranbolu parece susurrar historias. Desde los balcones que se asoman sobre jardines secretos hasta los aromas dulces del locum artesanal, cada esquina invita a explorar con los sentidos abiertos y el corazón curioso. Desde las calles detenidas en el tiempo de Safranbolu, el viaje toma un giro fresco y vibrante rumbo al sudoeste, donde la naturaleza toma el protagonismo en su versión más cinematográfica. Fethiye y Oludeniz son el tipo de lugares que parecen haber sido diseñados por la imaginación de un pintor amante del azul, del verde y del silencio interrumpido solo por el viento. Lo que más llama la atención en Oludeniz es su famosa laguna de aguas turquesas, tan quieta y cristalina que refleja el cielo como un espejo. Este rincón es considerado una de las playas más hermosas del mundo, y no es para menos.
Rodeada por montañas cubiertas de pinos y protegida como parque natural, ofrece un contraste visual hipnótico entre el mar y la vegetación. Pero si hay una experiencia que define esta región, es volar. Desde la cima del monte Babadá, que alcanza más de 1900 metros de altura, despegan a diario decenas de parapentes que cruzan lentamente el cielo. El vuelo es suave, casi meditativo, y permite ver toda la costa, las islas cercanas y las formaciones rocosas desde un ángulo imposible de olvidar. En dirección opuesta al mar, se abre el Valle de las Mariposas, un paraíso escondido al que solo se llega en barco o por senderos empinados. Este cañón cubierto de vegetación abriga más de 80 especies de mariposas y termina en una playa secreta, donde la naturaleza impone su ritmo. Sin carreteras, sin electricidad, solo el sonido de las olas y el canto de los insectos. Fethiye también es punto de partida para explorar la Ruta Licia, un antiguo camino de más de 500 kilómetros que une aldeas, ruinas y acantilados. Una combinación perfecta de aventura, paisaje y memoria, esculpida en piedra y mar. Después de dejarse envolver por la serenidad azul de Fethiye y la magia escondida del Valle de las Mariposas, el camino se vuelve más árido, más misterioso y casi sagrado al llegar al este de Turquía. Es allí, en las montañas de Anatolia Oriental, donde el monte Nemrut se impone como uno de los lugares más enigmáticos del país, a más de 2100 metros de altitud. Lo primero que impacta es la escala del sitio. En la cima, repartidas entre el amanecer y el atardecer, reposan gigantescas cabezas de piedra de hasta 2 metros de altura, talladas con rasgos serenos y coronas que recuerdan a los dioses del mundo greco-persa. Estas esculturas, hoy separadas de sus cuerpos por siglos de viento y terremotos, miran al horizonte con una solemnidad que congela el tiempo. El santuario fue construido en el siglo I a.C. por el rey Antíoco I, del reino de Comagene, una civilización que intentó unir Oriente y Occidente en un solo culto. Su tumba, aún no descubierta, estaría bajo el túmulo de piedras que domina la cumbre. Este mausoleo, rodeado de estatuas de deidades como Zeus, Apolo y Hércules, junto con el propio Antíoco, fue pensado no solo como sepulcro, sino como altar eterno al poder divino y humano. Algunos viajeros suben en la madrugada solo para ver el sol nacer entre las cabezas gigantes. Otros prefieren el crepúsculo, cuando la luz cálida pinta las estatuas de tonos dorados y anaranjados. En ambos momentos, el silencio es total, interrumpido solo por el viento que corre entre las piedras, como si aún soplara desde hace más de 2000 años. Cada paso aquí se siente como un eco antiguo en medio del cielo. Desde la cima silenciosa del monte Nemrut, donde las estatuas parecen vigilar el paso del tiempo, el viaje desciende hacia una paisaje igualmente surrealista, aunque completamente distinta. A unas pocas horas de distancia se encuentra el lago Tuz, uno de los lugares más insólitos y fotogénicos de toda Turquía. Este gigantesco lago salado, ubicado en la Anatolia central, ocupa más de 1500 kilómetros cuadrados y se transforma completamente con las estaciones. Durante el verano, el agua se evapora casi por completo, dejando una crosta blanca y brillante que se extiende hasta donde alcanza la vista. Caminar sobre su superficie es como pisar un espejo inmenso que refleja el cielo con tanta nitidez que cuesta distinguir dónde empieza uno y termina el otro. Las tonalidades cambian según la luz del día, del rosa suave al blanco puro, con momentos donde todo parece sacado de un mundo paralelo. Este lago no solo es un espectáculo visual, también tiene un papel crucial en la vida silvestre de la región. Es uno de los principales puntos de descanso para los flamencos migratorios que llegan desde África. En ciertas épocas del año, miles de aves cubren la superficie con sus cuerpos rosados, creando una escena que parece coreografiada por la propia naturaleza. A pesar de su apariencia extraterrestre, el lago Tuz es una fuente de sal vital para el país. Más del 70% de toda la sal consumida en Turquía proviene de aquí, extraída de manera tradicional y con técnicas centenarias.
Además, la zona ha atraído artistas, fotógrafos y viajeros que buscan registrar la belleza silenciosa de este lugar donde el cielo toca la tierra sin pedir permiso. Aquí, cada paso deja una huella que desaparece segundos después, como si el lago eligiera lo que quiere conservar. Tras abandonar la superficie espejada del lago Tooth, el paisaje da un giro cálido y ancestral al acercarse a Mardin, una ciudad que parece brotar de la propia colina. Situada en lo alto de la antigua Mesopotamia, esta joya arquitectónica se extiende como un anfiteatro de piedra dorada, frente a las vastas llanuras que se pierden en la frontera con Siria. A medida que se avanza por sus callejones estrechos y empedrados, la ciudad revela un mosaico de culturas y épocas. Las casas, construidas en piedra caliza de tono ocre, capturan la luz del sol y la transforman en un resplandor suave que cubre todo con una atmósfera mágica, especialmente al amanecer y al final de la tarde. La sensación es la de estar caminando dentro de una pintura antigua. Lo que realmente hace de Mardin un lugar especial es su armonía religiosa y cultural. En un mismo paseo se encuentran mezquitas con cúpulas de plomo, iglesias cristianas orientales y monasterios milenarios. Uno de los más destacados es el monasterio de Deirul Zafaran, que data del siglo V y aún es un centro espiritual activo para la comunidad siríaca ortodoxa. Su arquitectura sobria y su historia imponente convierten cada visita en un viaje al corazón de la fe oriental. Más al centro, la gran mezquita se alza con su minarete elegante sobre los tejados en cascada. No muy lejos, la iglesia de los 40 mártires sigue celebrando misas en arameo, una de las lenguas vivas más antiguas del mundo. Este equilibrio entre tradiciones no es coincidencia. Mardin fue durante siglos una parada esencial en las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, y ese legado aún se respira en cada piedra tallada. Al dejar atrás las terrazas doradas de Mardin y sus historias entrecruzadas de culturas milenarias, el camino continúa hacia una región aún más antigua, donde las preguntas superan a las respuestas. Göbekli Tepe, situado en lo alto de una colina árida cerca de Şanlıurfa, es uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos del último siglo. Un sitio que, con más de 11.000 años de antigüedad, reescribe todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización. A primera vista, el paisaje puede parecer desolado, pero bajo la superficie yace un templo monumental construido por comunidades preagrícolas, siglos antes de que las pirámides de Egipto fueran siquiera imaginadas. Las enormes columnas en forma de T, algunas de hasta 6 metros de altura y más de 20 toneladas de peso, están alineadas en círculos concéntricos, y muchas de ellas presentan relieves de animales esculpidos con una precisión desconcertante. Lo que más intriga a arqueólogos y visitantes no es solo la escala del complejo, sino su propósito. ¿Qué motivó a pueblos cazadores-recolectores a levantar una estructura tan sofisticada? No hay viviendas, ni evidencias claras de vida cotidiana. Todo indica que era un espacio sagrado, dedicado a rituales, creencias o ceremonias que aún no logramos descifrar completamente. La excavación comenzó oficialmente en el año 1995, liderada por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, y desde entonces solo una pequeña parte del sitio ha sido revelada. Se cree que queda más del 90% aún enterrado. Cada temporada de excavaciones trae nuevas sorpresas, desde esculturas hasta fragmentos de herramientas de piedra, que confirman la antigüedad y complejidad del lugar. Caminar entre estas piedras silenciosas es como abrir una puerta a una era completamente desconocida. Un pasado tan lejano que parece casi imposible. Y, sin embargo, está ahí. Y justo cuando pensabas que nada podía superar los colores de Grecia, el mapa nos regala otro capítulo impresionante: Turquía. Ese país que no se visita, se atraviesa, con los sentidos abiertos y el alma despierta. Aquí, cada paso te lleva de un continente a otro, de la antigüedad al presente, de un bazar lleno de especias a un silencio celestial entre formaciones de piedra. La cultura local es una mezcla perfecta entre el legado otomano, las raíces bizantinas
y la energía contemporánea de sus ciudades. En Estambul, las cúpulas de Santa Sofía y las oraciones del llamado al rezo se mezclan con los cafés modernos, las librerías escondidas y las luces del Bósforo al atardecer. Es una ciudad donde Oriente y Occidente no se enfrentan, se abrazan. Más al centro, la Capadocia parece un paisaje de otro planeta, con chimeneas de hadas, ciudades subterráneas y globos aerostáticos que flotan en el cielo como pinceladas de ensueño. En Pamukkale, las terrazas blancas de calcio y las aguas termales crean una escena natural surrealista que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Y claro, no se puede hablar de Turquía sin mencionar su gastronomía auténtica. Desde el kebab jugoso hasta el baklava bañado en miel, todo está lleno de sabor, historia y generosidad. Aquí, comer es un acto de bienvenida. Entonces dime, viajero, ¿será la magia de Capadocia, el misterio de Éfeso o el encanto de Estambul lo que conquistó tu corazón? Comenta aquí abajo, suscríbete al canal y prepárate, porque lo que viene es simplemente inolvidable.